Hola, buenas tardes. Em, Esta semana, después de las cápsulas que hice para tratar de, con lo poco que uno puede hacer a la distancia, aportar a quienes estaban sufriendo los incendios y los trámites posteriores y los cuidados que hay que tener desde el punto de vista del derecho, preparando la segunda temporada del podcast que tengo, ya voy a hablarles sobre eso, me di cuenta, que no lo he mencionado, se llama No es lo que parece y lo pueden encontrar en Spotify y en los podcasts, luego otro día lo voy a presentar, pero quería hablarles que estuve pensando en y releyendo este libro de Milton Santos que se llama La naturaleza del espacio, técnica y tiempo, razón y emoción. Milton Santos es un geógrafo humano brasileño que intenta comprender todos los fenómenos que ocurren sobre el territorio, sobre los espacios físicos, más allá solo de los mapas. Y esto lo digo porque uno tiende a pensar, probablemente porque se lo enseñaron así y uno nunca lo pensó de manera distinta, que los geógrafos hacen mapas. Y en realidad es una profesión que tiene que ver con mucho más que eso, tiene que ver con imaginar todo lo que puede acontecer en un espacio determinado. Una amiga me lo comentó y me lo presentó, no obstante que me lo mencionaron cuando estudié el doctorado hace muchos años atrás, y me habló largamente y de cómo ella en su condición de geógrafa también estaba fascinada por esta noción más amplia que solo el territorio, que solo el mapa o que solo el lugar. Y creo que es fundamental para entender también lo que va a pasar de aquí en adelante, lo que puede pasar y lo que no se ha hecho y lo que se quiere hacer o no sobre los territorios que han estado afectados por los incendios. Milton Santos dice que el espacio puede ser definido como un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones, es decir, interacciones entre cosas que están en los lugares y lo que los sujetos, los individuos, las instituciones hacen sobre esos lugares, ¿no? Piensen que allí donde fueron los incendios tenemos casas, o teníamos casas, habitaciones, comercio, teníamos los límites de una ciudad que llegaba hasta el borde de un cerro o de un lugar donde había plantaciones, y tenemos árboles, árboles de plantaciones muy específicas, monocultivos o de pinos o de eucaliptos, que fue lo que causó este gran sistema de incendio. Y además sobre ello hubo acciones o omisiones de las personas. Acciones, se construyeron casas hasta el límite del bosque y se plantaron árboles hasta el límite de las casas sin dejar los espacios correspondientes. Y esto es por acciones de quienes tenían la necesidad de levantar sus casas o quienes construyeron y diseñaron poblaciones allí, y las acciones de los que plantearon los bosques, pero también las omisiones de quienes no han regulado esto. Primero, probablemente las autoridades municipales, a través de los planos reguladores, nunca vieron esto, simplemente dejaron que se instalara allí, y con una ley de incendios que todavía no está aprobada, que lleva muchos, muchos años en tramitación y que no ha fijado cuánto es el límite del lindes que debe haber entre un lugar y otro. Y además, tratándose de lugares rurales, una omisión grave de las cuales son las facultades y lo que puede hacer o no el servicio agrícola y ganadero para trabajar sobre ellos. Eh, y en esta idea, lo que Milton Santos nos dice además es que esto que llamamos lugar es una cosa compleja, porque el lugar es donde se dan estas relaciones que siempre están cambiando, y dice una cosa muy interesante: siempre está creándose una nueva geografía, porque lo que ha hecho precisamente el incendio es borrar todo esto y va a crear una nueva geografía, es decir, un nuevo lugar, un nuevo segmento donde van a pasar cosas nuevamente con personas, con naturaleza, con intereses económicos, con negocios. Porque lo que ocurre en el espacio, nos dice Milton Santos, es una confluencia de la técnica, del tiempo y del espacio. Es decir, en esta relación entre cosas y acciones, en un determinado tiempo se van a introducir una determinada cantidad de medios para hacer o no hacer ciertas cosas. Y si esto no fuera poco, nos recuerda Milton Santos, conceptualizando esta idea de que la geografía, de que el espacio, de que ese territorio siempre es un lugar de una hora. Tiene que ver no solo con la historia, no solo con lo que se quiere hacer, sino con lo que se está haciendo en cada minuto determinado. El espacio, dice, es siempre un presente, una construcción horizontal y una situación única. Es un sistema de valores que se transforma permanentemente. Y quería yo reflexionar sobre esto.
Fíjense que lo que hemos visto es una vez más, una vez apagadas las cámaras de la tragedia, una vez las noticias dando, reiterando, mostrando permanentemente el sufrimiento de las personas, el turismo del dolor que se ha hecho, etcétera, etcétera. Y para variar, una vez más, las disputas ciegas y cerradas entre los de un sector y otro, acusándose mutuamente y no dando ningún contenido ni una explicación a las personas, diciendo que no se hace nada cuando las imágenes muestran que están haciendo algo, anunciando que se van a hacer cosas sin decir con claridad. Y hoy día leí que el ministro de Obras Públicas señalaba que ya tenían pensado lo que iban a hacer y cómo iban a intervenir. Y esto es lo preocupante, porque hemos estado asistiendo a incendios en territorios en que hasta ahora se hizo lo que cada sector quiso, pudo y no se reguló. Si estos son zonas urbanas, no se entiende por qué el plano regulador, que las municipalidades suelen estar desactualizados y además no fiscalizarlo, permite que haya un espacio tan inmediato entre las viviendas y las plantaciones. Cuando se construyen edificios, por ejemplo, conjuntos habitacionales, se exige que hayan espacios de áreas verdes, espacios de juego, donde hay una distancia entre los límites de esa construcción y las casas. Aquí no se entiende por qué no se ha hecho. Y si se hizo, y si los planos reguladores no lo contemplaron, hay unas graves omisiones de las municipalidades. Si se contempló esto en los planos reguladores, no se fiscalizó y permitió que todo esto ocurriera. Y por otro lado, las forestales tuvieron que ver con permitir y simplemente dejar que se plantaran árboles más allá de toda prudencia y sin preocuparse tampoco, porque como nada las obliga, simplemente ellos usan la totalidad del territorio. Y hay una inmensa falta de fiscalización y de voluntad política que se ha arrastrado por gobiernos de distintos signos durante años de no poner un espacio que haya razonable, porque esto que es dantesco que ha ocurrido ha sucedido varias veces en el mismo espacio y en el mismo territorio. El tema es que esto es un presente y este concepto de Milton Santos es muy importante. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Se va a admitir a las mismas personas en los mismos lugares con similares condiciones de peligro o se va a intervenir pensando principalmente en las personas? Hay videos que ya circulan acerca de todo el sistema de las tierras raras que estarían debajo de los incendios y que mueve a muchos a sospechar que esto fue creado para eso. Hay otros que están entrando en la disputa de por qué las inmobiliarias siempre aparecen después de los incendios. Hay la sensación de que allí no había suficiente infraestructura ni espacio entre las viviendas y el cerro. Y tenemos todo un conjunto de acciones que se hicieron y no se hicieron y que eso termina favoreciendo a alguien. La pregunta fundamental que hay que hacerse ahora es: ¿qué técnicas, qué acciones se van a hacer sobre ese espacio, con qué valores orientados a quiénes y con qué participación de las personas? Si nuevamente solo se limita el Estado a hacer obras públicas, a hacer una suerte de reconstrucción que subsane además el problema de trabajo que esto va a generar inmediatamente, si solo se intenta reconstruir poblaciones a cualquier costo y no limitar el uso general en una terreno mucho más amplio como son las regiones de Ñuble, Biobío, la Araucanía y parte de Maule. Si no se repiensa todo el sistema de plantaciones, de poblaciones y de la prevención sobre los juegos, los valores que van a primar son los del mercantilismo más absoluto y no el del beneficio de las personas como se ha hecho hasta ahora. Como Milton Santos nos recuerda, lo que se hacemos sobre el territorio, los sujetos que intervienen, si les damos participación a quienes fueron dañados o no, o simplemente las decisiones se toman de manera tecnocrática y por alguien que cree que sus valores y sus opciones son las adecuadas, no cabe ninguna duda que de una manera u otra la tragedia del uso del espacio, del uso del territorio en contra de las personas se va a volver a producir por poblaciones hacinadas y sin control en el límite con el bosque, por bosques que insisten en plantarse cerca y provocar un gran daño no solo a lo inmediato, sino a todo un sector, porque hay otros intereses todavía no explicitados económicos en juego y porque aquí nuevamente falta, uno, regulación. Lo que no se regula no tiene posibilidad de ser fiscalizado. Dos, falta de fiscalización. Tres, falta de organización de las personas para velar porque antes del incendio se les esté respetando sus derechos. Y cuatro, un Estado
que tiene una vez más la opción de estar presente y trabajar por las personas, o simplemente seguir a los intereses en juego porque importan más las mercancías que las personas. Esperemos que se haga un presente de esto que beneficie a los ciudadanos y no simplemente a la economía, o estemos atentos por lo que va a seguir pasando como ha pasado ya con gobiernos de todos los signos anteriores. Muchas gracias.